Hola a todos los queridos espectadores, les deseo un día lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a entrar en un episodio especial donde cada latido y cada mirada de Alex y Tuna harán que no puedan apartar los ojos de la pantalla. Esta historia de amor nunca ha sido fácil. Alex siempre ha llevado en su corazón el deseo de proteger a Tuna y a su hijo. Entró en su vida no solo con promesas dulces, sino con paciencia y un amor inquebrantable. Para él, el pequeño Henry no es un obstáculo, sino un regalo, un hijo al que está dispuesto a amar como si fuera de su propia sangre. Pero el corazón de Tuna está lleno de barreras. Después de tantas heridas en el pasado, ¿será capaz de confiar de nuevo en la felicidad? ¿Tendrá el valor suficiente para dejar atrás el miedo y abrir los brazos a ese hombre que desea convertirse en el apoyo firme para ella y su hijo? En este episodio, los momentos tiernos se mezclarán con la lucha interna. El amor sincero de Alex enfrentará la mayor de las pruebas, llegar al corazón de Tuna, o quedar enterrado bajo las dudas y los temores. Y la gran pregunta, la que todos esperan: ¿podrá Alex convertirse en parte de la familia, en el verdadero padre que Henry tanto sueña tener? No se pierdan lo que viene, cada segundo estará lleno de tensión. Suscríbanse al canal y activen la campanita para ser testigos del desenlace inesperado de este viaje de amor, marcado por lágrimas y esperanza, la historia de Alex y la valiente madre soltera Tuna. Cuando el sol de la tarde comenzaba a caer, los últimos rayos doraban el pequeño camino de regreso a casa. Alex acababa de salir del trabajo y conducía por la calle de siempre. Había sido un día ocupado, pero en su mente no dejaba de pensar en Tuna y en el pequeño Henry. Cada vez que salía de la oficina, su corazón le recordaba: no trabajo solo por mi carrera, trabajo también por una familia que deseo construir junto a Tuna y Henry. Al pasar frente a una tienda de ropa infantil, Alex se detuvo de repente. Recordó la escena de esa mañana: Henry con una camiseta demasiado corta, un pantalón que ya no le quedaba y sus piernitas al descubierto. El niño sonreía inocente sin preocuparse, pero a los ojos de Alex su corazón se apretó. Henry está creciendo tan rápido. Necesita ropa nueva, algo más digno de él. Sin pensarlo demasiado, Alex estacionó el coche y entró en la tienda. La puerta se abrió con un tintineo suave y un aroma a tela nueva lo envolvió, acompañado por la cálida luz amarilla del lugar. Frente a él, decenas de prendas infantiles colgaban ordenadas, llenas de colores vivos y adorables. Alex caminaba despacio, con los ojos brillando al ver las pequeñas camisas y los graciosos petos, pero de pronto su corazón se detuvo. Justo en medio del pasillo reconoció una silueta familiar. Esa mujer acariciaba con cuidado cada prenda, la acercaba a su pecho, como si imaginara cómo se vería Henry al ponérsela. Era Tuna. Ella no se dio cuenta de que Alex ya estaba allí. Su cabello negro caía suelto, su rostro irradiaba dulzura bajo la luz cálida de la tienda. Sonrió suavemente al escoger una pequeña camisa y sus ojos brillaron con un amor infinito hacia su hijo. Alex se quedó quieto unos segundos. Aquella imagen lo estremeció entre sorpresa y felicidad. Sonrió y se acercó. «No esperaba encontrarte aquí». Tuna levantó la vista con los ojos abiertos por la sorpresa. Un segundo después, rió Alex. «Tú también comprando ropa para Henry, sí. Pasaba por aquí y pensé en lo pequeño que le queda todo. Así que entré. No imaginé que te vería». Ambos se miraron y sonrieron como si de golpe desapareciera la distancia. En ese instante, Alex ya no era el CEO frío de los negocios, sino un hombre sencillo que solo quería lo mejor para un niño. Caminaron juntos entre los estantes. Alex levantó una pequeña sudadera con capucha y preguntó: «¿Crees que esto le quedaría bien a Henry? Se ve muy enérgica». Tuna rió negando con la cabeza. «Si se la pone, seguro correría todo el día sin parar. Pero es adorable». Seguían escogiendo ropa mientras conversaban.
En un momento Alex mostró unos diminutos zapatos fingiendo seriedad. Estos son los zapatos de un futuro empresario. Tuna soltó una carcajada, pero en su interior sintió un calor inesperado. Momentos sencillos como ese, nunca imaginó vivirlos con otro hombre que no fuera su difunto esposo. Sin embargo, Alex, con su sinceridad, le estaba dando paz. Al cabo de un rato ya habían elegido varias prendas. Alex tomó la cesta de las manos de Tuna. «Déjame llevarla. Las mujeres no deben cargar peso». Ella lo miró con ternura, sus ojos más suaves que nunca. «Siempre piensas en nosotros. De verdad lo agradezco». En el corazón de Alex brotó una calidez intensa. Quiso decirle: «No solo pienso en ustedes, quiero ser parte de su familia». Pero se contuvo y solo sonrió. Cuando salieron de la tienda, la luz del atardecer envolvía sus dos siluetas caminando juntas. Avanzaban despacio conversando y riendo. El pequeño Henry seguía dormido en brazos de Tuna. Su respiración tranquila, su carita inocente apoyada en el hombro de su madre, llenaban de calma todo el ambiente en el coche. Alex, sentado al lado, lo observaba de vez en cuando por el retrovisor. Cada vez que veía esa imagen en su pecho, nacía un deseo silencioso. Ojalá pudiera protegerlos así para siempre. El coche avanzaba despacio por el camino que llevaba a la granja. El cielo se teñía de tonos dorados, los últimos rayos del día acariciaban los campos de arroz maduros, y la brisa de la tarde hacía más serena la escena. Dentro del coche nadie hablaba, pero el silencio no era vacío. Era un silencio cálido, donde cada respiro de Henry, cada mirada tierna de Tuna y la protección en los ojos de Alex decían más que 1000 palabras. Al llegar a la entrada de la granja, Alex detuvo el coche y bajó primero. Abrió la puerta y se inclinó para ayudar a Tuna y a Henry a bajar. Era un gesto sencillo pero lleno de ternura. Tuna asintió suavemente en señal de agradecimiento, con los ojos brillando por una emoción silenciosa. Los tres entraron en la casa. Tuna colocó a Henry en la pequeña cama de bambú de la habitación. El niño seguía profundamente dormido, con sus manitas moviéndose apenas como si soñara con algo tranquilo. Alex, de pie en la puerta, observaba en silencio. No dijo nada, solo dejó que su mirada lo expresara todo. En su interior murmuró Henry: «Algún día no seré solo un visitante. Seré tu verdadero padre para protegerte siempre». Cuando Henry ya estaba arropado, Tuna le cubrió con una manta ligera. Al volverse se encontró con la mirada fija de Alex. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo palabra. Solo se oían los insectos del jardín y el murmullo del viento en las hojas de bambú. Alex sonrió con dulzura. «Duerme tan tranquilo. Nunca había visto a un niño que hiciera latir mi corazón de esta manera». Tuna respondió en voz baja con un leve temblor de emoción. «Henry es todo para mí. No deseo nada más que una vida en paz para él». Alex dio un paso más cerca con voz profunda y cálida. «¿Y yo? Solo deseo poder ser parte de esa vida en paz». Tuna bajó la mirada sin contestar de inmediato. Pero una leve sonrisa en sus labios fue suficiente para que Alex sintiera su corazón lleno de calor. Después los dos salieron al patio. El crepúsculo ya había caído y la noche cubría el jardín con una calma serena. Una lámpara de aceite proyectaba su luz dorada sobre la mesa de bambú en la esquina. Allí solía sentarse Tuna con su madre, y ahora era Alex quien estaba junto a ella. Se sentaron juntos. El cielo estaba lleno de estrellas, los grillos cantaban sin parar. El aroma de los campos de arroz recién maduros se mezclaba con la brisa, llenando el ambiente de una paz especial. Alex habló primero. «Tuna, sé que has sufrido mucho. No quiero presionarte, pero de verdad, me gustaría compartir todas tus cargas». Tuna guardó silencio, mirando hacia el cielo lejano con los ojos reflejando su inquietud. «Alex, tengo miedo. Miedo de que un día descubras que la vida aquí es demasiado distinta de tu mundo y te rindas. No quiero que Henry sufra otra herida más».
Alex no respondió enseguida. La miró con atención y luego dijo despacio: no puedo prometerte una vida perfecta, pero sí te prometo que nunca me daré la vuelta. Quiero estar contigo en los días soleados y en los días de tormenta. Una lágrima rodó por la mejilla de Tuna, pero era una lágrima de emoción. Ella no dijo nada más, solo asintió suavemente. Y para Alex con eso bastaba, sabía que estaba más cerca del corazón de la mujer que amaba. En aquella mesa de bambú en la esquina del patio, dos personas que antes eran desconocidas ahora se sentaban juntas compartiendo confidencias. Ya no eran un CEO y una madre soltera, sino dos corazones que empezaban a encontrarse. Cuando la luz del atardecer fue apagándose y tiñó el jardín con un tono dorado suave, Alex se levantó para marcharse. Se giró hacia Tuna con una sonrisa cálida y dijo con voz profunda: me voy por hoy, mañana volveré a verlos. Tuna asintió levemente. En sus ojos había una pizca de nostalgia imposible de ocultar. Lo acompañó hasta la entrada de la granja. El camino de tierra rojiza estaba cubierto por una fina capa de polvo, iluminada por la luz del atardecer. El viento de la tarde hizo que su cabello se moviera suavemente. Alex se volvió una vez más para mirarla. Sus ojos transmitían un sentimiento que aún no podía poner en palabras. Luego sonrió, asintió con la cabeza y subió al coche. El vehículo se alejó lentamente y su silueta desapareció entre los árboles verdes del camino. Tuna permaneció quieta en la entrada un momento más. Cuando ya no pudo ver el coche, suspiró suavemente y regresó al patio. El ambiente de la granja estaba en calma, el canto de los grillos, el murmullo de las hojas de bambú, y a lo lejos el aroma del arroz joven flotando en el aire. Se sentó en la vieja mesa de bambú, aquella que tantas veces había sido su refugio de pensamientos y recuerdos. Poco a poco su rostro se relajó, y una sonrisa ligera apareció en sus labios. En ese instante silencioso, Tuna comprendió lo que llevaba tiempo tratando de negar. Su corazón realmente había empezado a latir por Alex. No era un sentimiento pasajero, sino algo profundo y cálido, como los últimos rayos de sol cubriendo el jardín. Llevó una mano a su pecho, sintiendo cómo su corazón latía con más fuerza. Dentro de sí resonó una voz: quizás ya encontré al hombre que de verdad quiere quedarse con nosotros para siempre. Sonrió suavemente con una mezcla de fe y esperanza. Sabía que aún no estaba lista para decir sí en ese mismo momento. Pero cuando llegara el tiempo adecuado, cuando Henry fuera lo bastante grande para entender, y cuando ella tuviera el valor de dejar atrás sus heridas, le daría a Alex la respuesta. Una respuesta que su corazón ya había decidido hoy aceptar su propuesta, aceptar que Alex se convirtiera en el hombre de su vida y en el padre que Henry siempre necesitó. Khi Tuna trở về trang trại, một bóng tối bắt đầu bao trùm khắp không gian. Ánh trăng non le lói trên bầu trời, soi xuống con đường đá gập ghềnh. Trên tay Tuna, em bé vẫn đang ngủ say. Hơi thở dần đều đặn và gương mặt nhỏ nhắn bình yên như thiên thần. Hình ảnh ấy khiến bao mệt nhọc trong ngày dài như tan biến. Cô khẽ đẩy đến cửa gỗ, một âm thanh kéo kẹt vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Sau đó cô bật công tắc điện, ánh sáng vàng dịu hắt ra, soi dọi căn phòng gọn gàng như đơn sơ. Tuna nhẹ nhàng đặt em bé xuống chiếc giường gỗ quen thuộc, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người con, ánh mắt chiều mến nhìn đứa trẻ. Thêm một lúc lâu mới yên tâm bước ra gian bếp. Trong bếp cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng dầu sôi tí tách trong chiếc chảo nhỏ. Hương thơm của món ăn lan tỏa khắp gian nhà. Đó là những âm thanh giản dị quen thuộc của cuộc sống nơi thôn quê. Nhưng với Tuna, đó chính là niềm an ủi, là động lực để cô tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Thế nhưng khi cô còn đang cặm cụi, bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng. Cô giật mình quay lại, đôi mắt mở to và chợt hiểu rõ bất ngờ người đứng đó không ai khác, đó chính là Alex.